mío, y como siempre le digo las cosas que están pasando en el país. Mi hermano del alma. En este programa de hoy quiero realmente hablarle de la turbulencia que ha afectado a Venezuela desde la desaparición de Hugo Rafael Chávez Frías en el año 2013. Escuchen, porque desde entonces el país ha experimentado crisis políticas, económicas, sociales, que ha mantenido a la nación en un estado constante de desasosiego. Esto es indudable, ¿ok? Esto no se puede dudar. Las calles han sido realmente testigos de protestas masivas. Las elecciones han estado envueltas en controversia y la oposición se ha fragmentado en víspera de las elecciones del próximo 28 de julio. ¿En qué sentido? Porque recordando aquí estas de las cosas que pasan en el país. Se ha fragmentado la oposición venezolana, claro, obviamente. Ahí vemos a Prosperi, a Carrí, a una serie de, hasta Daniel Ceballos. La oposición se fragmentó producto de propios intereses de ellos, de esos líderes políticos. Así que bueno, Venezuela se encuentra en una encrucijada vital, ¿verdad? Donde los errores del pasado se repiten de manera inexorable. Y es algo que realmente estamos viendo constantemente todos los días. Las próximas elecciones son fundamentales para sacar al país del caos de la última década o para regresar a un estado de desesperanza, ¿verdad? De desasosiego intenso, internalizada. Así de claro es lo que se pudiera estar proyectando si realmente no ponemos atención a las cosas que pasan en el país. Chávez asumió, ¿verdad?, el poder después de un intento fallido de golpe de Estado, con la promesa de refundar la república, regenerar la política y lograr la tan ansiada justicia social que hoy, ¿qué vemos hoy? ¿Verdad? En la década de los 90 la situación era un desastre total. Y Chávez pudo presentarse como un salvador en medio de este caos. El panorama de 1998 era de un auténtico desastre y los venezolanos, ¿verdad?, ya no creían en ninguno de los partidos políticos tradicionales, Acción Democrática y COPEI. Ustedes se acuerdan de esa historia, ¿cierto? Así que Chávez puso la cuestión social en el centro de la agenda política al responder a la demanda, pues legítima de la ciudadanía en ese momento, ¿verdad? En aquellos momentos. ¿Y qué pasó después? ¿Qué ha pasado con todas estas grandes cosas? ¿Ah? Chávez aprovechó ese auge petrolero para impulsar grandes programas sociales. Y a partir de su llegada al poder, ¿qué ha pasado? Marcó, realmente, como a veces yo digo, pues es que realmente en Venezuela, ¿qué podemos hacer con estas turbulencias donde marcó realmente Chávez en aquellos momentos una antopía de las cosas que pasan? Marcó una agenda en el discurso en todos los actores políticos latinoamericanos. Fueron años de bonanza económica, claro, cuando estaba Chávez fueron años de añoranza y bueno, bonanzas económicas. Y en la mayoría de los países de Sudamérica resultaron elegidos mandatarios progresistas que fueron sus aliados. Además, construyó alianzas determinantes aún hoy con países como Rusia, China, Irán y sin embargo, también fueron años en los que propició la alta polarización del país. Ustedes se acuerdan que después de estas elecciones realmente en Venezuela, que gana Chávez y después se polarizó los chavistas, los escuálidos y así patatá fue que ese meollo del asunto empezó a mermer en Venezuela. Acuérdense de esto. Además, Chávez construyó esas alianzas. Lo intentaron derrocar por golpe de Estado y fue calificado de autoritario por sus rivales. Nicolás Maduro llegó entonces al poder después de todo esto, urgido por un antecesor fallecido tras 2 años realmente combatiendo contra un cáncer del que nunca se dio información detallada. Realmente, ¿qué fue lo que le pasó a Hugo Rafael Chávez Frías? Se convirtió en un símbolo casi religioso
al que se le rinde culto en el cuartel de la montaña donde supuestamente yace su cuerpo, tras haber anunciado la muerte el 5 de marzo del año 2013, 4 meses antes de cumplir los 60 años, aunque todo el mundo sabe que él no murió el 5 de marzo, sino que realmente murió el 27 de diciembre del año 2012. Así es lo que se ha venido turbulando, inquietando el régimen de Maduro ahora en estos momentos. ¿Ok? Hasta ahí han mentido esta gente en decir de que Chávez murió una fecha y sabe todo el mundo que Chávez no murió en esa fecha. Así que bueno, si algo ocurriera que me inhabilitara de alguna manera, Nicolás Maduro no solo debe concluir como manda. Así es lo que está pasando. Mi opinión es firme y absoluta. Ustedes, como realmente, como lo dijo Chávez en aquel momento, que dijo, no, bueno, mi opinión es firme y absoluta. Ustedes deben de elegir a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Ustedes se acuerdan de esas palabras que dijo Hugo Rafael Chávez Fría cuando estaba, tú sabes, en el patatí patatao de su enfermedad? Y de paso le dijo a todo el mundo, se lo pido de corazón, coño. Un mes después del funeral, Maduro se presentó en las elecciones presidenciales enfrentándose al opositor Enrique Capriles Radocki, que ganó por tan solo 1% de diferencia de votos. Chávez había vencido a Capriles por 11 puntos. Sin embargo, en las elecciones del año 2013, acuérdense de esto, Nicolás Maduro logró imponerse un 50.61% de los votos, la brecha del sufragio entre él y Enrique Capriles Radocki, que habían cautivado un parte significativa de la población con sus extremas giras por todo el país, y se redujo a poco de más de 200.000 votos, que fue la diferencia según que es lo que todo el mundo dice, que en el tiempo le robaron las elecciones a Capriles y él se la dejó robar. Así de claro, el exgobernador desestimó los resultados y exigió además un recuento de votos debido a las irregularidades. Pero eso quedó allí. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Bueno, en junio de ese mismo año el Consejo Nacional Electoral confirmó, tras completar unas audiencias poco creíbles, que los sufragios eran 100% por los emitidos y que la victoria le correspondía según a Nicolás Maduro. ¿Ustedes se acuerdan el momento de esas elecciones cuando Nicolás Maduro supuestamente, pues eso es lo que se rumora por allí, de que obviamente a Capriles le robaron las elecciones? Se dejó robar, así de claro. En la presidencia, Maduro carecía de carisma de su predecesor, ¿verdad? Porque Chávez por lo menos era más allegado hacia la gente, eso no hay que dudarlo. Pero llegó Maduro y, bueno, obviamente empezó aún peor, carecía de sus bonanzas. Poco después de asumir el cargo, el precio del petróleo que le proporcionaba al gobierno de Venezuela más del 90% de sus ingresos en divisas empezó a caer totalmente en picada. La situación, ¿verdad?, económica se desbordó, con un marcado incremento en la inflación y una creciente escasez de alimentos a medida que algunos ciudadanos venezolanos comenzaron a fallecer por la falta de comida y de medicamentos. ¿Ustedes se acuerdan de todo este proceso que han llegado los venezolanos? Hay que ponerse a pensar ahora. Los índices elevados de violencia criminal empeoraron aún más y las tasas de homicidio se situó entre la más alta a nivel mundial. El saldo es rojo, de acuerdo a un informe. Ustedes se acuerdan, empezó la delincuencia. ¿Por qué? Por el hambre, la falta de dinero en Venezuela. Y eso fue lo que pasó y aconteció. Aún sin embargo, la tasa de mortalidad en Venezuela aumentó a un 79 fallecidos por cada 100.000 habitantes. El 12 de febrero del año 2014, cuando una manifestación pacífica en Caracas, convocada por Leopoldo López y María Corina Machado contra Nicolás Maduro, se tornó violenta debido al ataque de grupos armados antes al gobierno, conocido como los colectivos. ¿Ustedes se acuerdan de esos benditos colectivos? Que ¿para qué surgieron los benditos colectivos? Para reprimir también al pueblo, para meterse con la población y la comunidad. Esta masacre fue conocida como la masacre del Día de la Juventud, con enfrentamientos de represión por parte de la Fuerza de Seguridad, muertos y más de 800 personas heridas. Las protestas se extendieron por 16 estados, incluyendo diversas formas de movilización durante todo el mes. Estas protestas comenzaron, ¿verdad? ¿Cuándo comenzaron esas protestas? Esas protestas comenzaron
una semana antes, cuando estudiantes de la Universidad Nacional Experimental de Táchira salieron a las calles para expresar su descontento, y Leopoldo López emergió como la figura más prominente de la oposición en Venezuela y su rostro más conocido a nivel internacional. Y empezó el lema de Leopoldo López y bueno, la política radical se destacó a través de sus publicaciones en Twitter y de su discurso, posicionándose como una figura sobresaliente en medio del complejo entramado de facciones que conformaban la oposición venezolana en su momento. Aún así, sin embargo, que hay que pensar en estas cosas que pueden pasar ahorita en estos próximos días. Al alzar la voz en las manifestaciones contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro, captó la atención de la prensa mundial en menos de 24 horas, proyectando la mirada global hacia la nación sudamericana. Y eso fue todo eso que hizo Leopoldo López también en su momento, de que empezó Nicolás Maduro en el poder. Esto fue dando. Así que bueno, Leopoldo se entregó personalmente a la autoridad, dejando perplejo a sus partidarios, creyendo en una justicia venezolana que sabemos muy bien que no sirve absolutamente para nada para criterio de ellos, no del pueblo. Mira, después que Leopoldo López se entregó, que dejó a todos los partidarios en ascuas, así como, oye, ¿qué pasó? Quienes se encontraron en un estado de confusión a pesar de esto, las protestas se extendieron por todo el territorio, obviamente, durante varios meses, con un trágico saldo de 43 fallecidos y 600 heridos y más de 3.500 detenidos. Después llegaron los juegos de poder en las elecciones legislativas del año 2015 y la oposición propinó una significativa derrota al Partido Socialista Unido de Venezuela en las asambleas del año 2015, relagando a los seguidores de Chávez, a la minoría por primera vez en 16 años. Un gesto simbólico, ¿verdad? Los recién elegidos legisladores retiraron de manera llamativa los cuadros de Chávez. ¿Ustedes se acuerdan cuando Ramos Alú llegó a la asamblea, que empezaron a retirar los cuadros de Chávez de la asamblea? Porque hasta por cierto, la Universidad Central de Venezuela, que tanto habla de que bromas políticas, y bueno, ahí está el super bigote por todos los pasillos de la Universidad Central de Venezuela. O sea que la ley es para el tonto y para ellos no hay ley. Ellos hacen lo que les da la gana. Y es lo que realmente está pasando ahorita en Venezuela. Maduro optó por establecer sus propios órganos legislativos, conformados solo por sus seguidores, al que se les concedió la autoridad para modificar la Constitución. Este juego de poder desencadenó una nueva ola de tensión en las calles durante 4 meses. Después de esa asamblea del año 2015, donde la oposición se impuso, le ganó, derrocó, llegó el chavismo y no le gustó. Ahora, sin embargo, la oposición hoy en día ha puesto su mirada en María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, un ex diplomático que ha ganado el corazón de muchos, y gracias también a su compañera María Corina Machado, la banderada que ganó las primarias y que por el culillo del régimen no pudo entrar en el juego, ya que fue inhabilitada inconstitucionalmente por el Tribunal Supremo de Justicia. Y esta señora es el escenario centro de atención realmente en Venezuela, así de claro y raspado. Y esto es lo que ha venido sucediendo, sin contar lo que pasó con Juan Guaidó. Ay, Dios mío, pero esto es increíble, Padre amado, esto es increíble. Pero bueno, son cosas que realmente, cuéntame de verdad tu opinión sobre lo que ha pasado y lo que ha acontecido. ¿Qué piensa usted? ¿Será que el régimen de Nicolás Maduro, viendo su pasado en relación de que no acepta derrota, será que esto, en esta turbulencia que lleva ahorita, que se le ha ido del control al régimen, será que ellos van a aceptar una derrota? Y ese es el punto de este programa que le he dejado acá como una anécdota, una opinión y una secuencia de historia para recordar, porque el régimen actualmente, como digo por ahí, Maduro enfrenta bastantes turbulencias del régimen ahorita, actualmente, tan que no hayan que hacer, porque no es lo mismo que un grupito, sino que a nivel nacional el pueblo ya no los quiere más, así de claro. Déjame tu comentario, recuerda que cada vez que salgo a transmisión es para dejar al régimen siempre temblando de las cosas que le digo al pueblo de Venezuela, que hay que mantener, llevar en sí, y como digo por ahí, el 28 de julio, todo el mundo tempranito a votar.
Maduro tiene demasiadas turbulencias ahorita, político, económico y bueno, posicionamiento mundial. Toda la mirada está puesta en Venezuela. Ahí te la dejo.